Vamos a orar juntos. Padre Dios, lleno de gracia y de amor, te damos gracias porque nos has reunido en este lugar y nos has permitido ser instruidos por tu palabra. En esta hora, que el Señor Espíritu Santo esté con nosotros. Guía nuestras almas con tu palabra, danos sabiduría para discernir aún más cuál es tu voluntad y concédanos más fuerza para vivir conforme a la palabra. Se está llevando a cabo el primer retiro de verano de este año. Obra para que ni una sola de todas las personas que escuchan la palabra por primera vez quede sin salvarse, sino que todas puedan recibir la salvación eterna y que esté con predicadores que predican tu palabra y utilízanos todos nosotros para la voluntad del Señor, que hoy, desde el comienzo hasta el fin, que esté el Señor y Espíritu Santo con nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ahora escuchamos el coro.
El coro canta muy bien, ¿no? Lo hace muy bien. Muchas gracias. Vamos a buscar Génesis. Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41, versículo 40. Voy a leer yo. Capítulo 41, versículo 40. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y los hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: Doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Hasta ahí. Ahora mismo se está llevando a cabo el primer retiro de verano de este año, y creo que tendrán curiosidad, ¿no? ¿Cómo está llevando? Voy a hablar sobre las cifras de inscripción. Solo inscripción previa, 11.246 personas. Inscripción presencial, 445 personas. Y asistencia de otras sesiones, 519 personas. En total, 12.213 personas están registradas y escuchando la palabra juntas. Desde el primer retiro está participando mucha gente, y como en este momento se está predicando el Evangelio, sería bueno que, aunque sea en el corazón, oremos juntos mientras cuando está predicando la palabra. Hoy aquí en Génesis, en el capítulo 41, aparece la palabra acerca de José, y voy a compartir la palabra con el título de El faraón de José y faraón de Moisés. José puede ser una sombra de Jesús. Por eso, siendo José una sombra de Jesús, el faraón de aquel tiempo de José podría ser explicar como una sombra de Dios. El faraón que aparece en el Éxodo, sin embargo, es un faraón malo, ¿no? El faraón del rey de Egipto no dejaba al pueblo de Israel, no le dejaba salir de Egipto. Y como Moisés también es una sombra de Jesús, el faraón que aparece en el Éxodo puede ser una sombra del diablo, puede representar así también. Así que voy a predicar bajo con este título: el faraón de José y el faraón de Moisés. Primero, voy a explicar brevemente que José es una sombra de Jesús y que Moisés también es una sombra de Jesús. Y después vamos a buscar las palabras que dice el faraón de Egipto en tiempos de José. Y vamos a ver algunos versículos de ellas que parecen muchísimo a lo que Dios nos dice a nosotros. Vamos a aprender eso, y luego sobre el faraón que gobernó Egipto en tiempos de Moisés, que es una sombra de diablo. Por eso, Moisés, cuando intenta sacar al pueblo de Israel que estaba en Egipto, es una imagen de cómo Jesús nos libra del poder de Satanás. Moisés tuvo una, digamos, postura, actitud firme, ¿no? Y saca al pueblo de Israel de Egipto. Y esa firmeza tenemos que aprender nosotros. Y en cuanto a que Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, la Biblia dice que Israel es a la vez hijo de Dios. David también fue llamado como ejército. ¿Por qué salieron de Egipto? Salieron de Egipto para combatir. Por eso también nosotros, que vivimos en la época del Nuevo Testamento, hemos sido llamados por el Señor. Y el propósito por el que nos salvó es para hacer batalla, guerra espiritual.
Así que a través de José y Moisés y también de Faraón vamos a aprender lecciones para nuestra vida cristiana. Primero vamos a mirar Génesis capítulo 41, versículo 40. Tú estarás sobre mi casa. Eso es lo que dice el Faraón. Y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Esta imagen es exactamente igual a la de Jesús. José era hijo amado de su padre, y Jesús también es el hijo amado de Dios Padre, ¿no? José, por el odio de sus 10 hermanos, fue vendido a Egipto y llegó hasta la cárcel. Jesús vino a esta tierra, vino a la tierra de Israel, vino con algo verdaderamente bueno. Pero el pueblo de Israel, igual que José fue rechazado, rechazó a Jesús. Y Jesús murió en la cruz y llegó hasta el sepulcro. Pero así como Dios sacó a José de la cárcel y lo hizo gobernador de Egipto, también Jesús murió y resucitó y ahora tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso, esta imagen de José es igual que a la imagen de Jesús. Así que José, después de haber sufrido en Egipto durante 17 años y de haber estado en la cárcel, ahora por la ayuda de Dios llega a ser el gobernador de Egipto. Y el faraón dice, oye, José, en nada seré mayor que tú, salvo en el trono. Tú lo gobernarás todo. Esto es igual a cómo el Padre, a través del Hijo Jesús, gobierna ahora todo el universo y toda la tierra. Así que como aquí José es una sombra de Jesús, en el faraón de los tiempos de José podemos ver, en cierto modo, cómo es Dios Padre a través de faraón, de José. Y por otro lado, a través de Moisés, y el rey de Egipto, Faraón de aquel momento, gobernaba Egipto con gran fuerza, ¿no? Y el pueblo de Israel vivía como esclavo, estaba sufriendo. Pero Dios envió a Moisés y trajo 10 plagas sobre Egipto y sacó todo el pueblo. Y esto es una imagen de Jesús, y sacar y salvar a las personas que sufren bajo el poder de Satanás. Jesús vino como Salvador y nos libra del poder de Satanás. Por eso Moisés también es una sombra de Jesús. Así que en el faraón de Egipto de los tiempos de José podemos ver la imagen de Dios, imagen de Dios, y en el faraón de Egipto de los tiempos de Moisés podemos ver la imagen del diablo. Vamos a pensar primeramente sobre esto. Vamos a ver aquí Génesis capítulo 40. Génesis capítulo 40, versículo 1. Por eso cuando aprendemos la Biblia, cuando aparece un protagonista, una persona, puede representar no totalmente, no toda la imagen de Jesús o Dios, sino se puede representar una parte de imagen de Jesús o Dios. Por eso hoy aprendemos sobre este faraón de Egipto. Vamos a ver Génesis 40, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Aquí el jefe de los coperos de Faraón y de panaderos, estos dos, pecaron contra rey y precisamente entraron en la misma cárcel que José.
Entonces, como conocemos, José no tenía pecado, ¿no? Pero estaba en la cárcel. Pero ellos dos, estos dos hombres, estaban en la cárcel por el pecado. Pero este sueño, los sueños, son las que Dios les puso. No es un sueño simple, sino que puesto por Dios. Y uno muere y otro vive, ¿no? ¿Y qué significa esto? José es una sombra de Jesús y Jesús vino al mundo sin pecado. Y aunque estaba en la cárcel, así como José no tenía pecado, Jesús no tenía pecado tampoco. Y delante de José había dos pecadores. Si José es una sombra de Jesús, y entonces Faraón viene a ser una sombra de Dios. Por eso, ¿para qué aparece aquí la narración de jefe de panaderos y de coperos? Porque los dos pecaron contra Faraón. Y nos muestra que, delante de Dios vivo, el ser humano es un pecador. Así que todas las personas están bajo pecado. Pero uno vive y fue delante del faraón y otro murió. Vamos a ver, versículo 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y la vi tres sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación, los tres sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Esto significa que el jefe de los coperos exprimió las uvas en la copa de Faraón, lo puso tal cual en las manos de Faraón y el Faraón lo recibió, significa esto. Pero luego en el versículo 16, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el castillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón y las aves las comían de canastillo sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación, los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne sobre ti. Aquí, ¿por qué habrá escrito Dios esto en la Biblia? Los dos pecaron contra el Faraón. Había pan y vino, ¿no? Y cada uno se los presentó al faraón. Pero el jefe de los coperos vivió y el jefe de los panaderos murió. ¿Y por qué nos cuenta esto? Y sucedió tal como José había dicho. En la Biblia, ¿qué significa básicamente el pan y el vino? Son una sombra del Evangelio de Jesús, ¿no? El pan y el vino. Por eso en el Génesis 14, cuando Melquisedec bendijo a Abraham, trajo pan y vino. Ese pan y ese vino son una sombra del cuerpo y la sangre de Jesús. Trajo pan y vino. Y el jefe de los coperos tenía las uvas. Las experimentó tal cual y las presentó al rey. Y el rey lo recibió. Pero el jefe de los maderos tenía los 3 canastillos blancos. Habría sido bueno que los presentara tal cual, pero veamos de nuevo el versículo 16.
Viendo el jefe de los manaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que te veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había tres canastillos y en el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón. Habría sido bueno que presentara tal cual en el canastillo de pan blanco, pero por temor a que quizá no se lo aceptara Faraón, allí puso toda clase de manjares de pastelería hechos para Faraón. Es decir, hizo mucho esfuerzo, cocinó mucho y añadió muchos aderezos, aditivos para darle buena impresión al Faraón. Pero el rey no la recibió. ¿Qué pasó? Las aves lo comían del canastillo de sobre mi cabeza. Las aves lo comieron. El faraón no lo recibió. Con esto podemos entender algo. El jefe de los coperos exprimió la uva tal cual y lo presentó tal cual. Pero el jefe de los panaderos tenía el canastillo de tres canastillos de pan. Habría sido bueno presentarlo tal cual, pero en el canastillo más arriba de los tres canastillos, por temor a que no se lo aceptaran, lo horneó, lo cocinó y añadió muchas cosas más. Añadió otras cosas. Por eso al final acabó muriendo. Aquí podemos recibir una enseñanza importante. Dice que el rey no lo recibió. El rey no lo recibió. El Evangelio es algo que el Señor hizo por completo. Solo cuando llevamos tal cual lo que el Señor hizo, lo recibimos. Recibimos el Evangelio. Por eso cuando vamos al cielo, solo dependemos, confiamos únicamente del mérito de Jesús. Pero si uno piensa, yo necesito algo de mi esfuerzo. Y como dice aquí, toda clase de manjares hechos para Faraón. Hay algunas personas quieren añadir algo para causar buena impresión a Dios. Es otro evangelio. Por eso el pastor Spurgeon, evangelista, dijo, si al mérito de Jesús se le añade, aunque sea lo del tamaño de un átomo, si añade algo más al mérito de Jesús, eso es otro evangelio. ¿Qué significa esto? Aunque sea tamaño de átomo, aunque sea muy pequeño, no debe añadir nada más, ni lo más mínimo. Por eso en la Biblia sigue enfatizando, ¿no? Que quien predique otro evangelio será maldito. Aquí, dos hombres delante del faraón son pecadores y muestran la figura de todo pecador delante de Dios. Y el camino para acercarse a Dios es solamente una. Hay que ir confiando en la obra del Señor. Por eso la Biblia también habla del camino de Caín. Abel presentó las primicias de sus ovejas, pero Caín con sus productos de campo. Trabajó, esforzó por sí mismo para acercarse a Dios. Por eso, si alguien añade más cosas a la obra de Jesús, eso es otro evangelio, y quien predica otro evangelio es maldito, tal como dice la Biblia. Vamos a buscar Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Aquí pone que estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y que no hay otro evangelio. En el Deuteronomio 22:11 dice, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. La lana
señala el mérito de Jesús y el lino señala el mérito del hombre. Por eso hay que vestirse confiando solo de la obra de Jesús. Pero si a la obra de Jesús se añade otra cosa, es decir, añade esfuerzo humano, eso viene a ser otro evangelio. Y luego, en Génesis, vemos también que a los 10 hermanos de José, cuando iban y venían de la tierra de Canaán, eh, está escrito que dieron 2 veces la comida a la huerta. Vamos a ver Génesis 42. Génesis 42, versículo 25. Versículo 25. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo. Génesis 42, versículo 25. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco y les diesen comida para camino. Y así se hizo con ellos. Aquí está escrito comida para camino, ¿no? Y también buscamos Génesis 45. Génesis 45, versículo 21. Génesis 45, versículo 21. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. Aquí dice que Faraón también, es decir, dio a los hijos de Israel, es decir, a Jacob, dio comidas para el camino. Por eso, como iban y volvían de Egipto a Canaán, necesitaban comida, ¿no? Hacía falta alimento. Por eso dijo que dieran comidas para el camino, para que tengan fuerza. Esto también puede ser una enseñanza para nosotros. Tanto José como el faraón dijeron que dieran comida para el camino. De igual manera, como José es una sombra de Jesús, y el faraón también viene a ser una sombra de Dios Padre, entonces podemos recibir de aquí una enseñanza también. Mientras caminamos por el camino de la vida hasta llegar ante el Señor nos da un alimento para el camino, mucho mejor. Entonces, hasta que estemos delante del Señor, necesitamos comida, alimento. Por eso, así como el faraón y José dieron comida para el camino a los hermanos, también el Señor da a los santos cuando están caminando en la vida hasta llegar al cielo, da el alimento para el camino. ¿Qué les dio al pueblo de Israel mientras salía de Egipto e iban hasta la tierra de Canaán? Del cielo descendió el maná, dio agua de la roca y Dios dio el alimento necesario para caminar por el desierto, ¿no? En la época del Nuevo Testamento es igual. Veamos el Salmo 78. Salmo 78, versículo 23. Salmo 78, versículo 23. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comieses. Y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les dio comida hasta saciarles. Hasta que el pueblo de Israel salió de Egipto y entró en la tierra de Canaán, Dios mandó a las nubes, abrió las puertas de los cielos, hizo descender el maná como lluvia cada día para alimentarlos.
Y el pueblo de Israel que salió de Egipto comió pan del cielo. Así como los hermanos de José comieron la comida para el camino que daba el faraón y José, el pueblo de Israel que salió de Egipto, cuando Dios abrió las puertas de los cielos y dio el maná, ellos comieron el pan del cielo y descendió en abundancia, y ellos comiéndolo pudieron tener fuerza y pudieron atravesar el desierto. El maná descendía cada día del cielo, y en Éxodo 16 dice que el maná era pequeño y redondo. Se dice que su forma era como de perla, y la perla se forma en medio del sufrimiento, ¿no? Jesús murió en la cruz y resucitó, y llegó a ser vida para nosotros. Entonces, el fundamento de todas estas bendiciones que viene del cielo es la obra de Jesús. Y como es pequeño y redondo, cualquiera puede comerlo. Y descendía cada día, y su sabor era tan bueno que era como de una torta con miel, muy dulce y sabroso. Pero como comían siempre cada día, el pueblo de Israel se hartó, ¿no? Decían que ese maná no tenía sabor. Bueno, aunque tenía sabor, pero como siempre comía maná, se cansaron de maná. Y Dios, en Éxodo 16, después de dar maná, ¿qué hizo? Los hizo pelear contra el ejército de Amalek. Dios los alimentaba y los hacía luchar. Dios hacía descender el maná cada día. Y así, como Dios dio comida, maná, para ellos, para que tengan fuerza, que para ellos que salieron de Egipto para llegar hasta tierra de Canaán, también a nosotros, los que hemos sido salvos, el Señor nos sigue dando alimento que necesitamos en nuestra vida cristiana hasta llegar ante el Señor. Y nos lo da cada día. Vamos a buscar Salmo 23. Salmo 23, desde el versículo 1 a 3. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El que tiene a Jehová por pastor no tendrá falta de nada. No tendrá falta de nada. Y aquí en el versículo 3, me guiará por sendas de justicia. Tenemos que andar un camino, el camino de nuestra vida, y para andar hace falta alimento, ¿no? La oveja, para andar el camino que el pastor quiere, necesita fuerza, necesita alimento. Por eso pone, en lugares de delicados pastos me hará descansar. La hace comer mucha hierba verde, pastos, y pone junto a aguas de reposo me pastoreará. Así que comer hierba en los pastos y luego beber agua, eso es la comida para el camino de la oveja, ¿no? Y luego pone, confortará mi alma. Pone que da fuerza al alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Quien ha recibido vida tiene igualmente comida para el camino hasta llegar ante el Señor. Vamos a buscar San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10. Capítulo 10, versículo 9 y 10. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús es el verdadero pastor, ¿no? Jesús dijo que da la vida y que la da en abundancia. Entonces, ¿cómo se obtiene la vida más en abundancia?
En el versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Cuando pasamos por la puerta que es Jesús, tenemos la salvación eterna. Entonces, ¿cómo se obtienen pastos más abundantes? Aquí pone, entrará y saldrá y hallará pastos. Cuando al principio leí la Biblia, ponía que entrará y saldrá y hallará pastos. Pensé, ¿qué significaría esto? Después me di cuenta de que entrar y salir en otra manera, es decir, es entrar y salir sin cesar, continuamente. No es entrar y salir una sola vez, sino que como Jesús es la puerta de las ovejas, se trata de estar siempre alrededor, cerca de Jesús. Así que no significa entrar y salir una vez, sino entrar y salir continuamente. Hay que fijar quién obtiene bien el alimento del alma. Quien entra y sale en el Señor obtiene mucho alimento, ¿no? Es decir, quien tiene contacto frecuente cerca del Señor Jesús, quien entra y sale continuamente con frecuencia en la Biblia, hallará pastos. Y como Jesús es la cabeza y la iglesia es cuerpo, ¿qué puede tener el que mora mucho tiempo frecuentemente entre los salvos? Tendrá muchos pastos, tendrá fuerza, ¿no? Al contrario, quien no se acerca al Señor y solo contacta de vez en cuando, y quien también busca la Biblia de vez en cuando, por ejemplo, una vez a la semana, busca un momento y solamente pasa un domingo, un momento de la semana, entonces esa persona no habrá obtenido muchos pastos, ¿no? Entonces su alma no tendrá fuerza. Entonces, ¿quién tiene fuerza? El que entra y sale. El que entra y sale continuamente, con frecuencia. ¿Qué le pasa a alguien que entra y sale continuamente al bar? Estará lleno de alcohol, ¿no? Para llenarse de algo hay que entrar y salir mucho. Por eso, cada vez que tengamos tiempo, debemos entrar y salir a la Biblia. Y también buscar la reunión, comunión. Entonces, quien más entra y sale con frecuencia, más se llena. Así que, para caminar nuestra vida cristiana hasta llegar ante el Señor, primero hay que tener fuerza, es decir, necesita alimento. Para mandar trabajo a los siervos, primero hay que darles comer, ¿no? Para que trabajen bien. Caminar, el camino de nuestra vida cristiana no es fácil, por eso hay que comer bien, para poder caminar bien. Y Dios no solo da lo que nuestra alma necesita, sino que también da lo que nuestro cuerpo necesita. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El Señor no abandona a quien ha sido salvo. El Señor da todo lo que alma necesita, también da lo que cuerpo necesita. Tal como dijo, quien buscare primeramente su reino y su justicia, todas las cosas le serán añadidas. Por eso, así como a los hermanos de José, que iban y venían de la tierra de Canaán, no los dejaba ir sin comida. Entonces Dios, que es bueno, nos da la palabra necesaria para el camino de nuestra vida y también da lo que el cuerpo necesita. Vamos a buscar Génesis 45. Aquí el faraón dijo así, Génesis 45, versículo 18, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre, y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra.
Esto es lo que dijo Faraón. El Faraón dijo así, en el versículo 20, ¿eh? Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Aquí, Faraón invita a la familia de Jacob a Egipto, y al invitarlos le dice que para venir desde tan lejos, desde tierra de Canaán hasta Egipto, que no se preocupen, no se preocupen por sus enseres, que los dejen y vengan, dejan sus cosas y vengan. Los enseres son las muchas cosas que se utilizan en casa, ¿no? Son las cosas de casa. Y yo busqué que son, los enseres son cosas como ollas, vasijas, esas cosas. Y las que utilizaban allí en la tierra del Canaán, dijo que no las traigáis, no os preocupéis, porque en la tierra de Egipto todo lo bueno será vuestro. Hay cosas mejores, buenas, así que no traigáis esas cosas. Por eso dijo, no os preocupéis por vuestros enseres, que no traigáis esas cosas, porque aquí cosas mejores. Por ejemplo, yo traigo algo, pero si encuentro algo mejor, no utilizo lo que había llevado, ¿no? Entonces, en aquel momento, Egipto era un lugar de máxima civilización. Entonces, comparando con Canaán, Egipto tenía cosas mejores, estaba preparado a algo mejor. Entonces, ¿para qué esforzar en traer diferentes, muchas enseres de casa? Que no los traigáis. Y viendo esto, ¿qué hay que pensar? Venid con lo mínimo, con lo mínimo. ¿Por qué? Porque aquí hay todo. Y Faraón dice así, en Egipto hay todo, ¿para qué lo traéis? Es justo como si nos lo dijera así. Es igual que Dios nos dice, en el cielo hay todo. En el cielo hay de todo lo bueno. He preparado para vosotros. Pero ¿para qué intentáis traer las cosas de la tierra? Es igual que esto. Veamos primero de Corintios capítulo 2. Primero de Corintios capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pone que Dios ha preparado todo para los que le aman. Y son cosas que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Cosas que ni siquiera se pueden imaginar. Y Dios lo ha preparado todo. En el cielo no falta nada. Este mundo y sus deseos, todo pasa, tal como dijo Jesús. El cielo y la tierra pasarán. Todo lo de este mundo pasará, desaparecerá. Y como allá arriba está todo. Por eso no penséis en traer lo de la tierra de Canaán. Por eso los invita a venir a Egipto y que venga con lo mínimo. El Señor nos lo dirá mismo. Voy a leer un texto que seguramente lo habréis oído. Lo voy a leer. Había un fiel santo muy rico que había vivido disfrutando toda la riqueza en el mundo y estaba a punto de morir. Él quería traer, aunque sea una porción de su riqueza, llevar al cielo. Él dijo a Dios, Dios, permítame llevar al cielo aunque sea una sola cosa. Como oraba tan fervientemente, Dios envió un ángel y le permitió traer sola una cosa. Y el rico empezó a llenar su maleta con muchos oros. Y poco después murió.
Y al llegar a la puerta del cielo, el ángel que guardaba le dijo, al cielo no se puede entrar con nada, hay que dejar esa maleta. Entonces el rico dijo, no, que yo he recibido permiso de Dios. El ángel comprobó y era verdad que Dios se le había permitido. Entonces dijo ángel al rico, ¿qué hay dentro en esa maleta? Y viendo el contenido, el rico con orgullo abrió la maleta y la maleta estaba lleno de oro. Entonces el ángel, mirando oro, dijo al rico, pero no te entiendo, ¿por qué has traído tantos pavimentos para las calles del cielo? Al llegar, resulta que las calles estaban cubiertas de oro. ¿Y para qué trajo los oros? De igual manera, oye, ¿para qué traes los enseres de allí? ¿Qué indica esto? Significa, vive como peregrino. ¿Y dónde hay que acumular el tesoro? Hay que acumularlo en el cielo. No hay que tener mucho afecto a las cosas de este mundo. Este mundo y sus deseos pasarán. Tenemos que seguir acumulando las cosas arriba. Vamos a ver Mateo, San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6, versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Aquí pone, haceos tesoros en el cielo. Las cosas de este mundo las utilizamos solo un momento y nos vamos. El faraón dice, no penséis en traer enseres esas cosas a Egipto. ¿Para qué los traéis? De nuevo, vamos a volver a Génesis 45. Génesis 45, versículo 18. Y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí. Porque o yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Dijo, traed a vuestro padre y a toda la familia, a todos los de la casa. No penséis venir solo, traed a todos los de la vuestra casa. El faraón los está invitando. Pero nuestro Señor dice también, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor está invitando a todas las personas. Nosotros, que somos los que vamos al cielo, no debemos ir solos, sino que debemos llevar con nosotros al mayor número posible de personas al Señor. Por eso, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es correcto llevar juntos también a los de la propia casa. Y otra cosa también, el faraón lo hace todo a través de José. Vamos a ver de nuevo Génesis capítulo 41. Génesis 41, versículo 40. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú.
Dijo además Faraón a José: He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Aquí el Faraón encomienda todo a José, y José gobierna todo Egipto. Así como José fue gobernador en Egipto, Jesús murió y resucitó, y es aquel que recibió toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Así como ahora José gobierna todo Egipto, Jesús, habiendo muerto y resucitado, tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces José tenía poder en el Egipto. Por eso José tenía la llave del granero. Si José abre la puerta del granero, la gente vive. Si cierra, todos mueren. José tiene el poder sobre la vida y la muerte. Génesis 41, versículo 56. Versículo 56. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Para preparar los 7 años de hambre, José construyó muchos graneros. Y cuando llegó los 7 años de hambre, José abrió las puertas de los graneros. Y sus hermanos, como no tenían comida, alimento, tenía que venir a José. Entonces, así como José gobierna todo Egipto y tiene poder sobre la vida y muerte, ahora Jesús tiene la autoridad sobre todo el universo y la tierra. Y Jesús tiene el poder sobre la vida y la muerte de las personas. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de Hades. En Mateo 16 Jesús dijo: Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Aquí la puerta de Hades en griego indica la puerta principal. Si hay una puerta, también hay una llave. Al cruzar la muerte, uno cae en el infierno, ¿no? Y la llave de esa puerta la tiene Jesús. Como Jesús tiene la llave, puede meter las personas que rechazan al Señor hasta el final. Y también, como el Señor tiene la llave, puede abrir esa puerta para que entre al cielo. También vamos a buscar Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Que tenga la llave de David significa la gracia segura, la salvación segura prometida a David. Por eso, cuando Lidia, la vendedora de púrpura de Tiatira, escuchó la palabra de Dios, dice que el Señor abrió su corazón para que entendiera. Al abrir su corazón, ella comprendió el Evangelio. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta, tal como dice Hechos. La llave la tiene Jesús, Señor. Así que, como el Señor tiene la llave de David, la llave de salvación que abre la puerta de salvación, puede abrirla el Señor. Ahora estamos haciendo el retiro de verano, ¿no?
Y a las personas que anhelan la verdad, si el Señor les abre la puerta, puede comprender el Evangelio y puede recibir el perdón de pecados. Martín Lutero anhelaba tanto de ser salvo. Entonces, aunque en el monasterio intentaba entender el Evangelio, no podía comprender. Pero después, cuando el Señor le abrió la puerta, lo comprendió. Juan Wesley también, cuando estaba trabajando como misionero y fue hasta América, pero volvió fracasado. Pero en una reunión, cuando el Señor le abrió la puerta, podía recibir salvación allí. Así que el Señor tiene esa llave. De modo que como José tiene todos los graneros, si José abre la puerta del granero, la gente vive. Y si cierra la puerta, todos mueren. Así como José tiene el poder sobre la vida y la muerte, Jesús tiene todo el poder sobre la vida y la muerte de las personas. Por eso, a quien viene al Señor, a quien viene a José, José le abre la puerta y da alimento a todos. Si alguien no quería ir a José, entonces muere. Quien se rebela contra Cristo, que rechaza a Cristo hasta el final, entonces al final Dios abre las llaves de la muerte y lo mete allí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. José tenía esa llave, pero no solo José, no solo tenía José la llave, sino que también nosotros hemos recibido de Jesús y repartimos de forma indirecta, que significa que tenemos como un pequeño granero nosotros también. Nosotros somos los que reciben del Señor y también los que reparten. Por eso en San Lucas 12, el Señor dice que ceñimos nuestros lomos y tengamos las lámparas encendidas y estemos de pie. ¿Qué hace un siervo fiel y prudente? Un siervo fiel y prudente es aquel que abre la puerta. Es una persona bienaventurada. Nosotros tenemos el pan de vida y tenemos respuesta de la vida, así que hemos recibido el papel de repartirlo a otras personas. También vamos a buscar Lucas 12, San Lucas capítulo 12, versículo 42. Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Así como José abrió el granero y repartió alimento, nosotros hemos recibido alimento del Señor y también lo repartimos. Y quien lo recibe y lo come también es salvo. Ahora vamos a ver sobre el caso de Moisés. Este faraón viene a ser una sombra del diablo. Así que este faraón, como gobernó el Egipto, de igual manera en este mundo el diablo gobierna con gran fuerza, ¿no? Por eso daba muchos trabajos para el pueblo de Israel para que no pudiera salir de Egipto e hizo sufrir mucho. Y de igual manera ahora la persona que no ha sido salva está bajo el poder de Satanás y está sufriendo por los pecados. Y cuando Dios trajo 10 plagas sobre Egipto, entonces este faraón no tenía más remedio que soltar al pueblo de Israel. Pero mientras tanto, hasta el final estaban negociando para no dejar ir al pueblo de Israel, ¿no? Intentaba todo el tiempo para no soltar al pueblo de Israel. Entonces podemos ver una imagen, la figura del diablo aquí. El diablo es un genio para hacer negocios, tratos. En la Biblia aparece muchas veces. Éxodo capítulo 8, versículo 25. Hechos capítulo 8, versículo 25. Versículo 25, voy a leer. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón
y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Dice esta tierra, como el pueblo de Israel dice que va a salir, entonces este faraón intentaba negociar. No salgáis de Egipto, ofreced sacrificio de a vuestro Dios aquí en esta tierra. Entonces Moisés dijo que no podemos hacer eso, tenemos que salir de Egipto. Entonces este faraón intentaba negociar de nuevo. En el versículo 28, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Dice que no vayáis más lejos y orad por mí. Que no vayáis muy lejos. El diablo dice, no quiere que salga de Egipto, ¿no? Bueno, podéis dar sacrificio en esta tierra y no vayáis muy lejos. Bueno, hasta en el desierto. En el desierto sí, pero no más lejos. Esto es lo que dice el diablo. Y luego buscamos capítulo 10, versículo 10. Capítulo 10, versículo 10. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones, y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces dijo, ahora, aunque vayáis, y solo varones, y no llevéis a los niños, que vayan solo los hombres. Pero como seguían insistiendo que tenía que ir hasta costa, hace otro trato en el versículo 24, capítulo 10, versículo 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id y servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Ahora dice que sí, que vayáis todos, pero sin vuestros ganados. Hoy en día igual. El diablo se sigue intentando proponer los tratos, pactos. Así que este faraón es una sombra del diablo. Pero ¿qué hizo Moisés? Moisés seguía insistiendo. En el versículo 24, capítulo 10, versículo 24, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. ¿Qué dijo Moisés? No podemos dejar ni una sola. Y para expresar esto, aquí pone una pezuña, ¿no? Ni una pezuña. No podemos dejar ni una pezuña. No podemos dejar ni una pezuña. Entonces Moisés intenta sacar todo lo que pertenece a Dios. Los hace salir por completo de Egipto. Moisés se puso del lado de Dios y no intentaba negociar. Y consiguió sacar todo el pueblo de Israel y sus posesiones. Esto es igual, es una sombra de que Jesús nos libera, nos salva completamente cuando estábamos bajo el poder de Satanás. Aquí hay algo que debemos aprender. Debemos aprender de la actitud de Moisés. Moisés no pactó con el faraón. El faraón dice, servid en esta tierra, servid en el desierto, que no vayáis muy lejos, y solo los varones. Vale, ahora llevad a los hijos, pero no los ganados. Pero Moisés los saca completamente, ¿no? Todos. Nosotros a veces somos muy fáciles de ser engañados por Satanás, ¿no? Porque Satanás
Sigue así, intenta hacer tratos, negocios, ¿no? Y para una persona no salva, dice así, oye, tú has sido bautizado, ¿no? Y vas a la iglesia y haces diezmos. Con eso basta, ¿no? ¿Por qué tienes que nacer de nuevo? ¿Por qué intentas nacer de nuevo? No te preocupes de eso. Y para un salvo, ¿qué dice? Bueno, ya has nacido de nuevo, ¿no? Con eso basta. Quédate en la iglesia donde estás. ¿Para qué quieres cambiar de la iglesia? Si eres salvo, no pierdes la salvación, ¿no? Entonces puedes quedar en cualquier iglesia. ¿Por qué quieres quedar en la iglesia de los salvos? El diablo siempre intenta engañar. De nuevo dice a un salvo, oye, has nacido de nuevo. Entonces puedes llevar la vida cristiana tú solo. ¿Por qué tienes que estar en la comunión? No te compliques la vida. Si tú quedas en esa comunión, tienes que gastar tu tiempo, tienes que hacer servicios y muchas cosas más. Es mejor que quedes en casa y llevas la vida cristiana tú solo en casa, no en una comunión. El diablo puede decir así. Y de nuevo dice a un salvo, oye, con que te salves tú basta. ¿Por qué haces creer otras personas de tu casa? Con tu familia basta, ¿no? ¿Por qué predicas a otras personas de tu alrededor? Con evangelizar dentro de tu país basta. ¿Para qué quieres evangelizar hasta en el extranjero? Quedaos en la casa y hacéis la iglesia allí. ¿Por qué queréis construir el edificio de la iglesia? ¿Por qué hace falta salvar tantas almas? Así engaña el diablo. Con salvarte por la gracia basta. ¿Por qué hace falta sufrirte? ¿Por qué hace falta padezca sufrimiento? Con salvarte basta, ¿no? ¿Por qué hace falta recibir galardón? Así engaña el diablo. Con salvarte basta, ¿no? Con haber nacido basta, ¿no? ¿Por qué hace falta crecer más en la fe y avanzar y madurar? Ya recibiste el Espíritu, pero ¿por qué intentas ser lleno del Espíritu? Y también, mira, en tu iglesia hay reuniones y comuniones y palabras, todos, ¿no? ¿Por qué tienes que ir al retiro? ¿Por qué hace falta ir hasta el retiro? ¿Y por qué intentas llevar otras almas también para evangelizar? No hace falta eso, por favor, ya es suficiente. Así engaña el diablo. El diablo engaña así. ¿Qué dijo Moisés? No podemos dejar ni una sola pezuña, ni una sola, ni una pezuña podemos dejar. Tenía una actitud muy firme, ¿no? Nuestra vida cristiana también, lo mismo. La Biblia lo deja muy claro. No tenemos que permitirlo. Si pasamos por la puerta estrecha, el Señor nos dice que tenemos que andar por el camino estrecho. La expiación es una expiación eterna. Hay que nacer de nuevo para ir al cielo. Quien ha nacido de nuevo pasa a estar en la multitud de los salvos. Ha recibido el mandamiento de amarse los unos a los otros y hemos recibido del Señor el mandamiento de predicar el Evangelio. Quien ha recibido el Espíritu tiene que ser guiado por el Espíritu. Moisés adoptó una actitud muy firme. No podemos dejar ni una pezuña. ¿Qué dijo Elías? Elías combatió contra los profetas de Baal, ¿no? Y de Acera, contra los 450 profetas, e hizo descender fuego del cielo. Dijo que ninguno de los profetas de Baal escape, ni uno, y los mató todos. Yo leí un texto y ponía así, había un joven cristiano, ha conseguido un trabajo en una organización, pero un día intentaba dejar su trabajo. Le preguntó él por qué, entonces él dijo así, no por otra cosa, sino que yo estoy preocupado, porque si yo sigo aquí, que por ahora la suciedad está sobre mi piel, pero si yo sigo trabajando aquí, esta suciedad entrará hasta mis huesos. Por eso intento salir cuanto antes. Como esa organización tenía, digamos, pecados, hacían algo malo, entonces aunque se gane dinero, él pensó que podía contaminarse hasta los huesos.
Entonces, antes de que se contamine, decidió salir de ahí. Nosotros también, viviendo, tenemos que tomar una actitud firme. Por eso el diablo intenta negociar continuamente. Es su característica. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Voy a leer. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritu de demonios. Aquí al hablar del espíritu de demonios, se dice que es un espíritu semejante a una rana. Al espíritu de demonio se le llamó espíritu semejante a una rana. ¿Por qué dijo así? También en Levítico 11, entre los animales inmundos, se dice que el murciélago es inmundo. El murciélago parece un mamífero, pero por otro lado se parece un ave, ¿no? Y la rana es un anfibio, ¿no? Vive tanto en el agua y en la tierra también. Es muy ruidosa y también vive en el agua y en la tierra. ¿Cuál es la característica de Diablo? Intenta negociar una y otra vez. Es decir, que no tiene un criterio claro y intenta desviar ese criterio. Por eso dice que un poco no pasa nada, un poco más no pasa nada. Va intentando negociar, es su característica básica. En cambio, la característica del Señor es al contrario. Por eso, hay que decir que lo correcto es correcto y lo que no, no lo es. Hay que separar la luz de las tinieblas y es la característica del Señor. Pero el diablo lo vuelve todo ambiguo. Digamos, hace zonas grises. No separa entre luz de las tinieblas. Por eso el diablo dice, oye, solamente una vez. Una vez no pasa nada. Si permites uno, luego va a cambiar eso en dos y luego va a cambiar en tres. Voy a leer un texto. Es lo que contó San Agustín. Uno dijo, oye, seguramente el diablo hizo la mosca que conoces, ¿no? Seguramente esta mosca no la hizo Dios, sino la hizo el diablo. Entonces otro dice, ah, sí, entonces si el diablo hizo la mosca, significa que el diablo hizo los insectos, ¿no? Yo creo que sí. Entonces otro dijo, entonces esos pájaros que se comen los insectos también son hechos por el diablo, ¿no? Y el otro dice, pues entonces no habría razón para que el diablo no pudiera hacer también al ser humano. Entonces la conclusión era es que el diablo hizo al ser humano. De este modo, si uno acepta algo equivocado, con eso puede ir haciendo cosas cada vez más extrañas. Voy a leer otro texto. Había una casa en la línea fronteriza entre ciudad de Tennessee y Virginia, y la línea fronteriza pasaba justo por el medio del dormitorio del dueño de la casa, cortándola por mitad. Es decir, la casa estaba justo sobre la frontera. Así que cuando el recaudador de impuestos de Ciudad de Tennessee venía a la casa, el dueño empujaba su cama hacia el lado de Ciudad Virginia, y cuando venía el recaudador de impuestos de Ciudad de Virginia, volvía a mover su cama hacia la Ciudad Tennessee. Entonces, con esto no pagaba los impuestos. Si miramos toda la Biblia, en caso de época de los jueces, el Señor dijo, discernid, y al no discernir entre malo y bueno, se convertía en la raíz del mal. El rey Salomón tenía 1000 mujeres y debido a esas mujeres extranjeras, tenía que levantar altares para servir a los ídolos.
Por eso el primero que permitió que entrara la idolatría fue Salomón. Y debido a este pecado, la idolatría se extendió por todo el pueblo de Israel. Es decir, si uno permite algo equivocado, se extiende de todo. Moisés tomó una postura firme. Y nosotros en nuestra vida cristiana también tenemos que tener un criterio claro de la Biblia. Y otra cosa es Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, fue llamado como ejército. Capítulo 12, versículo 41. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. En Éxodo capítulo 4, Dios llamó a Israel como mi hijo, mi primogénito. Israel, por un lado, era hijo, pero por otro lado es ejército. Cuando Moisés hizo salir de Egipto al pueblo de Israel, Dios los llamó como ejército. Por eso, nada más salir de Egipto, las 12 tribus de Israel se agruparon de tres en tres y se agruparon en formación de combate. Vamos a buscar números. Números capítulo 1, versículo 52. 52. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. El pueblo de Israel entonces, las 12 tribus, divididas en grupos de 3 tribus, acamparon y colgaron banderas. Según su tradición, al este, en torno a la tribu de Judá, colgaron la bandera del león. Al sur, en torno a la tribu de Rubén, colgaron la bandera del hombre. Luego al oeste, en torno a la tribu de Efraín, colgaron la bandera de buey. Y al norte, en torno a la tribu de Dan, colgaron la bandera de águila. Esto se conecta exactamente con los 4 evangelios, ¿no? Cuando colgaron las banderas, eran banderas para combatir por Jesús. Y esto coincide con las características de los 4 evangelios. El evangelio de Mateo es león, el evangelio de Marcos es evangelio de buey, el evangelio de Lucas es el evangelio del Hijo del Hombre, y el evangelio de Juan es el evangelio de águila. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, se reunió en formación de combate. Y para combatir, este pueblo, durante los 40 años de vida en el desierto, combatió contra el ejército de Amalek y al cruzar el río Jordán fue llamado para la guerra contra las 7 naciones de Canaán y contra sus enemigos. Y de igual manera, en la época del Nuevo Testamento, como Moisés es una sombra de Jesús, cuando el Señor nos salvó, nos llamó para que combatiéramos. Vamos a buscar Isaías capítulo 11. Nosotros también somos reunidos bajo la bandera del Señor. Isaías capítulo 11, versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Pone, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos. Esto indica el Señor, ¿no? Jesús. Con su muerte y resurrección completó la salvación. Y la gente volverán a Él. Y nosotros reunimos en torno a Jesús. Y su habitación será gloriosa. La multitud reunida bajo la bandera del Señor dice que será gloriosa. Hemos sido llamados para combatir por la verdad. Estamos reunidos juntos bajo la bandera de la verdad. Vamos a buscar Salmos, capítulo 60.
Salmos 60, versículo 4. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Pone a los que te temen al Señor, les da una bandera para que la alcen por causa de la verdad. Somos personas que combatimos por la verdad y nosotros reunimos juntos bajo la bandera de Jesús. Había un teólogo alemán llamado Gogarten, dijo que la vida del ser humano se determina por cuatro cosas. Primero es la pertenencia, de quién somos. Una vez salvados, somos de Jesús. Nosotros reunimos bajo la bandera de Jesús. Y otra es el propósito. ¿Para qué vivimos? Vivimos para la gloria del Señor. El propósito es claro, ¿no? Luego, el acompañamiento. ¿Con quién vivimos? Vivimos con el Señor y compartimos destino, gozo, dolor con los hermanos. Y luego, el modo. Como vivimos por la palabra y por el poder del Espíritu Santo, nos reunimos juntos bajo la bandera de la verdad. Entonces, somos personas que combaten por el Evangelio y la gloria del Señor. Vamos a buscar cantares, Cantar de los Cantares, capítulo 6, capítulo 6, versículo 4. Vamos a leer juntos. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. El Señor ama a la persona salva. Hermosa eres tú, amiga mía, como Tirsa. La ciudad más bella de Israel es Tirsa, la segunda es Jerusalén. Hermosa eres tú como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. La iglesia, que es la esposa de Cristo, es como un ejército en orden, como un ejército reunido bajo la bandera. Hemos dicho que estamos en formación de combate. Por eso pone imponente como ejércitos en orden. Ser imponente significa infundir temor. Es decir, hay que hacer temblar al diablo. ¿Y quién es ese ejército? La iglesia que el Señor ha levantado es un ejército con banderas. Por eso, así como el pueblo de Israel combatió contra las 7 naciones de Canaán y contra el ejército de Amalek, nosotros también, después de ser salvos, ¿qué hay que hacer? ¿Y qué hay? Hay una lucha contra uno mismo y también hay una lucha entre dos reinos. Ahora también nosotros hemos sido llamados como ejército. El Señor ha traído el reino de Dios en este mundo donde había el reino de Satanás. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, cuando las personas reciben la salvación, ¿qué pasa? El reino de Dios se va extendiendo. Hemos sido llamados para este combate. Entonces, ¿cuándo puede una persona pasar a pertenecer al reino de Dios? Solo cuando recibe el perdón de sus pecados. Pasa a pertenecer al reino de Dios. Vamos a buscar unos versículos más. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El hombre que estaba bajo el poder de Satanás tiene que ser trasladada al reino del amado Hijo de Dios. Y la manera es solamente el perdón de pecados. Por eso, al predicarse el Evangelio, una persona recibe el perdón de sus pecados. Entonces, esa persona es trasladada del reino de Satanás al reino del amado Hijo de Dios. Así que predicar el Evangelio es tan importante. Vamos a buscar Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 11.
Versículo 11, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Si una persona no recibe el perdón de sus pecados, ni siquiera sabe que existen estos dos reinos, de Dios y de Satanás. Cuando uno recibe el perdón de pecados, puede saber que yo he entrado en el reino de Dios y también puede saber que está luchando, hay batalla espiritual. Las cosas que ahora consideramos importantes en esta vida cambiarán por completo cuando cruzamos la muerte y apenas pasen 5 minutos. Cuando veamos al Señor, nos daremos cuenta de que yo consideraba importante en mi vida no era nada importante. Puede ser una promesa de comer con alguien o otras muchas cosas, pero en el momento que estamos ante el Señor, daremos cuenta que lo verdaderamente importante eran las horas, tiempos que oramos por la evangelización, aprender la Biblia, evangelizar y la comunión y compartir dolor y gozo por causa del Evangelio, todas estas cosas nos daremos cuenta que eran lo más importante y daremos cuenta de esto. Por eso hoy, lo que hemos aprendido, vamos a resumir. El faraón de Egipto puede ser una sombra de Dios. Por eso, los dos pecadores delante del faraón indica la figura de todas las personas del mundo, muestran la figura de ser humano pecador. ¿Y a quién aceptó el rey? Solo aceptó a quien llevó tal cual el vino, ¿no? Es decir, solo debemos aceptar el evangelio de la salvación que Jesús consumó e ir tal cual. Y no debemos añadir otras cosas a este evangelio, porque sería otro evangelio. Y otra cosa es que un salvo, así como el faraón y José dieron comida para el camino, el Señor nos da en abundancia todo el alimento que nuestra alma necesita. Y con eso tenemos que caminar por el camino de la vida. Y así como el rey dijo, no penséis en traer vuestros enseres que hay en vuestra tierra, no traigáis, que aquí hay todo. Si alzamos nuestros ojos, en el cielo hay todo. Por eso tenemos que saber que estamos viviendo como peregrinos. Aunque vivimos diligentemente en este mundo, pero no debemos dejar nuestra esperanza en este mundo. Y así como José gobernó Egipto, Dios gobierna todo a través de Jesús. Tenemos que saber que Jesús tiene el poder sobre la vida y la muerte, y nosotros, conectados con Jesús, somos personas que repartimos alimentos junto con Él. Y como Moisés se puso del lado de Dios y sacó todo lo que había en poder de Faraón de Egipto, tenía una postura firme, ¿no? Era firme. Nosotros también tenemos que poner del lado del Señor y tenemos que liberar todas las personas que están bajo el poder de Satanás, porque hemos sido llamados para combatir. Tenemos que pensar que ahora hemos sido llamados como soldados. Por eso en este retiro de verano estamos haciendo una batalla espiritual. Y como dijo el rey Faraón, había que traer todos los de la casa. Como este cielo es tan bueno, debemos llevar al mayor número posible de personas. Y como en la tierra de Egipto había buenos lugares, en el cielo hay todo lo bueno. Por eso debemos llevar al mayor número posible de personas. Y la única manera es predicar el Evangelio. Vamos a orar juntos. Padre Dios nuestro, misericordioso, te damos gracias porque nos has salvado con tu preciosa sangre del Señor y nos haces vivir en esperanza. Durante este retiro
Acompáñanos, Señor, con ellos también y manifiesta tu obra y tu poder. Utilízanos según tu voluntad y ayúdanos para que podamos predicar y llevar más personas al Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.